Bien, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen, este pequeño desarrollo sobre el avivamiento y sobre el gran despertar producido específicamente en los siglos XVII, XVII y XVIII en las 13 colonias británicas en Estados Unidos. Pero vamos a reflexionar brevemente sobre este concepto, esta idea del avivamiento, ¿de acuerdo? El avivamiento que no es exactamente evangelismo, aunque se parecen y a veces se han confundido, el avivamiento no tiene nada que ver. Toda la historia sagrada se construye en base a una realidad, y es que se corrompe lo mejor, y la corrupción de lo mejor es lo más peligroso. Entonces vemos cómo el sacerdocio, es decir, la cúpula sagrada, los propios dirigentes, a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la historia sagrada, se ha estado corrompiendo en distintos momentos y se ha necesitado un avivamiento o una lucha frente a esta llamada apostasía, frente a esta decadencia. El motivo de esta reflexión me parece importante porque los números en general del cristianismo y en particular de movimientos muy concretos no son absolutamente pésimos o extraños, ¿no? Porque dirán, es que los números no son tan importantes. Pero los niveles de audiencia, los niveles de compromiso, los niveles de aceptación, tanto del cristianismo como de algunos movimientos, son de estancamiento, son de decrecimiento. Prácticamente no estamos no solamente creciendo, sino que además no estamos siendo relevantes para la sociedad a la que servimos. Por eso, y en momentos de oscuridad religiosa y en momentos de dificultad a lo largo de la soteriología, se ha necesitado de un avivamiento, precisamente por esto. Entonces, en los mensajes, muchas veces, los mensajes que bien aceptamos, son los mensajes de valoración de nuestras iglesias, de nuestros mensajes, de nuestras cartitas, por cierto, inundadas las redes de pensamientos positivos que nadie se los cree, pero esto es así, a la orden del día. Pocas veces la amonestación es muy bien recibida, y menos si no viene por los canales establecidos. Pero es que los que amonestamos o los que queremos participar en esta amonestación muchas veces pues son situaciones incómodas para uno mismo y para los demás. A nadie, digamos, le gusta que le digan a veces las cosas que no quiere oír, pero son necesarias y es algo absolutamente bíblico de lo que no debemos de extrañarnos. Esto es lo que ocurrió en 1741, cuando Jonathan Edwards predica ese famoso sermón, cuando el Dios airado perdona a los pecadores, o los pecadores en manos de un Dios airado. Entonces, esto realmente produce un inicio, lo que podría entenderse un inicio de un gran avivamiento que es transhistórico, que va más allá de las denominaciones y que da lugar al origen de una de las naciones más poderosas del mundo, la nación de los Estados Unidos, donde acudimos todos, ¿verdad?, si necesitamos algún problema, de enfermedad, o incluso donde están realmente nuestros grandes prestigios, ¿no? Es que este estudió en tal universidad, esto está en Estados Unidos. Bueno, pues nació así, nació de un avivamiento. Así que en los momentos de oscuridad, en los momentos de dificultad, Dios se ha encargado o bien de levantar personas individualmente, o bien de levantar pequeños grupos o movimientos, o inspirar a personas, o inspirar a ideologías para, producir un avivamiento. ¿Pero qué es eso del avivamiento? Nosotros lo vamos a basar, este estudio, esta clase, en capítulo 2, 28 de Joel, el profeta del Espíritu Santo, se dice, así como Isaías del Mesías, Joel del Espíritu Santo. Pero su mensaje no es un mensaje precisamente halagüeño, un mensaje de paz, ¿no? Es un mensaje de juicio, es un mensaje de advertencia, es un mensaje de amonestación, ¿vale? Y vuestros hijos e hijas profetizarán, verán sueños, verán visiones, los jóvenes, etc. Es decir, este contexto, año 800 antes de Jesucristo, antes de la era cristiana, el Reino del Norte, que será invadido en el 722, este contexto nos muestra un profeta especial, es decir, un mensaje claro, que después Pedro vería aplicado en su sermón y en Pentecostés, en lo que ocurrió, pero que para una parte de los eruditos exegetas, es lo mismo,
tiene una particularidad, tiene una posibilidad de ser interpretado, o sea, de que vuelva a manifestarse antes de esa segunda venida, una lluvia tardía que tiene que ver con Pentecostés, y esa lluvia temprana que produjo el gran avivamiento, que producirá el gran avivamiento. Pero ¿qué es el avivamiento? Es volver a dar vida, ¿de acuerdo? Es una obra divina, es decir, nadie da la vida. El Espíritu de Dios, el soplo de Dios, que vuelve a Dios el que lo dio. La vida no depende del ser humano. Nosotros podemos estudiarla, avanzar en la ciencia, pero dar vida no depende del ser humano. Por lo tanto, es una obra divina. Pero es dentro de los creyentes que forman una iglesia o forman parte del pueblo de Dios. Digamos que el avivamiento no se produce en las personas no creyentes o en las personas no convertidas. Eso no es avivamiento. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con la evangelización. El avivamiento restaura la vida ya existente, que pasa por periodos de dificultad, de muerte espiritual, bien de forma individual o bien de forma institucional. Es decir, la institución puede estar necesitada de avivamiento, o bien la persona. Pero no la crea de nuevo. Es decir, en la conversión se produce una transformación, una nueva vida. El avivamiento no es crear vida, es dar vida a la que ya existe. Y lógicamente, en esos tiempos de dificultad se han producido avivamientos espectaculares que luego han penetrado en la sociedad. Aquí no vale decir, bueno, pero es que el avivamiento ya está y no vemos los resultados. Pues decimos, no crecemos ya, pero es que no tenemos que crecer porque este no es nuestro objetivo. Vale, en la sociedad estamos, sí estamos con nuestra alimentación y con nuestras reformas, no. Es decir, el avivamiento produce efectos espectaculares, conversiones en masa, reformas políticas, reformas sociales. No hay duda, es decir, la esclavitud, su abolición proviene de aquí, los derechos de la infancia provienen de aquí, reformas penitenciarias provienen de grandes avivamientos religiosos, se acepte o no. Así que tiene muchos efectos. Mirad, por ejemplo, el Salmo 85, 6, en esa idea de que el avivamiento es dar nueva fuerza, vigor, cobrar vida, vivificar. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Hermoso. El avivamiento ha ocurrido en toda la historia de la Biblia y en toda la historia secular. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer, en la ira acuérdate de la compasión. Por lo tanto, el avivamiento en cierto modo es la restauración de la vida del creyente o de la vida de la iglesia, o la vida de una ciudad, de un pueblo, porque se ha enfriado, porque ha perdido su fe, ha perdido su visión. Esto es el avivamiento. Y va a suponer cambios en la sociedad, se va a ver. Y es una necesidad que ha experimentado esta humanidad en momentos puntuales, y dadas las cifras de nuestro cristianismo actual, yo creo que estamos en una época de tremenda crisis, de fe, de autoridad, de principios de ir. Ha llegado el comunismo a España, ha llegado del crecimiento del Islam y del ateísmo como nunca antes. Pero aparece el avivamiento en toda la Biblia, si en muchísimos momentos, ¿no? La visión del profeta Ezequiel es muy clara, la visión del valle de los huesos secos, donde bien podría ser ese pueblo de Israel que está seco, y cómo el profeta se pregunta, ¿vivirán estos huesos? Es muy difícil, el ser humano no puede dar vida a esos huesos, y cómo el Espíritu Santo, el profeta queda atónito, da vida a estos huesos. Así que esto es, digamos, la definición de avivamiento o reavivamiento, ¿de acuerdo? Pero no confundir con conversión, ni con evangelización, ni con evangelismo. El avivamiento da vida a lo que ya existe, la conversión crea una nueva vida. Y produce efectos. Mirad lo que en Reyes 18:39, al verlo toda la gente, se produce un gran avivamiento, se postran ante sus rostros y dicen, toda la gente es toda la gente, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué condiciones, qué requisitos se han de dar para que se produzca un avivamiento poderoso? Que es una obra divina, yo no la voy a producir. Lo que pasa es que si hay una humildad
se podría producir. Porque puede que se necesite un avivamiento en mi iglesia, o en mi ciudad, o en mi vida, o puede que yo realmente esté viviendo la fe, pero el avivamiento no es porque absolutamente todos han muerto, sino por una gran mayoría. En Crónicas 7:14 se muestra un texto legúmeno, un texto vital, un texto fundamental. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si se humilla mi pueblo, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos no es portarse mal, malos caminos es todo comportamiento alejado de Dios, ser una persona moralmente aceptable, con un gran trabajo, pero que se olvida de Dios, esto pasa, es un mal camino. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí es evidente que la humildad es fundamental, ¿eh? El avivamiento no, yo no lo necesito, lo necesita el otro. El avivamiento no se produce en pensamientos en los que yo tengo la verdad y tú no, aunque así sea. Es decir, aquí se trata, tengas o no tengas la verdad, tú puedes tener la verdad, pero has muerto espiritualmente. Es decir, por otro lado, la conciencia de necesidad. Es decir, tenemos la humildad, la oración, la búsqueda de Dios, pero por otro lado el reconocimiento. Oh Jehová Dios, Salmo 80, 19, oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. O Lamentaciones 5:21, haz que volvamos a ti, oh Jehová, y volveremos. Renueva nuestros días como en los tiempos pasados. Vemos cómo el avivamiento tiene que ver con una vuelta a la vida, una vida que ya teníamos, una vida que por otro lado es lógico que ocurra, como en todas las relaciones, que puedan estar sucediendo momentos de dificultad espiritual. Pero el Señor nos ha prometido que nos dará esa vida. Puede ser de forma individual o puede conectarse con la historia y producirse una revolución que nadie imaginaba. Y esto es lo que vamos a ver ahora como ejemplo de uno de los avivamientos de los que sí tenemos fuentes históricas, de que fueron reales y tenemos documentación, no solo los bíblicos, también reales, sino estos seculares de los cuales hay harto noticias. Año 1720 al 1750. El primer gran despertar. Hay dos grandes despertares, no solo en Estados Unidos, que dan paso a los Estados Unidos, pero que se producen en distintas zonas de Europa y sobre todo de Inglaterra y de Estados Unidos, de las colonias británicas en los Estados Unidos, que son fundamentales. En primer lugar, tenemos que hacer un repaso en los siglos XVI y XVII y realmente lo que había pasado desde siempre, ¿no? Es decir, desde que hemos enfrentado, que esto ha producido prácticamente el ateísmo, se basa en esto. No es tanto si no creo en Dios, sino no creo en vosotros, porque católicos y protestantes se enfrentan durante más de 30 años. Se producen las guerras de la religión, hugonotes, etcétera, que termina con la paz de Westfalia, 1648, pero, claro, ha dejado diezmada a la población europea. Todas estas guerras que han desgastado católicos protestantes, pero luego dentro de los mismos protestantes no se aceptan, prácticamente las discusiones son hasta dentro de la misma congregación, que esto ocurre hoy. Hoy seguimos discutiendo, lo que pasa que hoy no nos matamos físicamente, pero nos matamos espiritualmente también. Bueno, pues todo esto hace porque el racionalismo cobre vida, ¿vale? La idea de no necesito a Dios realmente de esa manera como me lo enfoca la Iglesia también cobra vida, y esto hizo mucha mella en esta época y se produjo una gran oscuridad en todo el mundo, normal precisamente por esto, porque la religión no me decía nada, no me llegaba a decir nada. Entonces esas 13 colonias que se fundan en Norteamérica y que dan origen a los Estados Unidos, en ellas se produjeron una serie de avivamientos y bendiciones, señales inequívocas para los creyentes, del derramamiento del Espíritu Santo, del derramamiento a lo largo del tiempo como resultado de ungir Dios a personas que realmente lo solicitaban, que realmente lo buscaron. No solo manifestado en Agustín, creyeran lo que creían después o pertenecieran a lo que pertenecieran, pero evidentemente hombres que cambian la vida de la historia de nuestro mundo y que tienen en común
precisamente lo mismo que encontramos en la Escritura, la oración, la palabra de Dios y la humildad. Lo tienen todos en común. En muchos casos, ¿no? En Norteamérica, que comienza a declinar, pues se producen predicaciones que ya está bien contra la ortodoxia, que no permitía ninguna, pues también casi como hoy, nada que se salga de lo establecido, y eso hizo que, bueno, las personas sintieran eso, y por supuesto el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces los personajes, hay muchísimos que participan de este gran avivamiento, pero fundamentalmente destacamos a Jonathan Edwards y a Josh Whitefield. ¿Por qué? Porque Jonathan Edwards, con su sermón y gran teólogo, los dos, inicia este proceso. A partir de aquí se inician movimientos como los metodistas de Juan Wesley, y a partir de ahí los milleristas, y a partir de ahí se va seccionando. Pero en cualquier caso lo importante son los resultados. Veíamos cómo el avivamiento cuando es real produce resultados, y vemos cómo las personas volvían a casa cantando himnos, las personas se transformaban, las personas evidentemente leían las Escrituras, lloraban, se emocionaban frente a no solo ese racionalismo que estaba apagando la oscuridad, el pensamiento de la Iglesia, sino también el auge del deísmo. Dios existe, pero no interviene. Y esto fue como los resultados fueron impactantes. ¿Pensáis que no han recibido críticas? Que no recibieron críticas. Era una obra, recordemos, es una obra divina y del Espíritu Santo. Pues fue totalmente criticada. Imaginad las humanas, ¿no? Pero es que las humanas son las que criticamos a algunos que no nos dejan, y las mismas del Espíritu Santo son las que critican los sacerdocios muchas veces pervertidos que no permiten la obra. Pero a pesar de ello se desarrolló. Es decir, claro, si se producían grandes efectos, no, porque es que mira la gente que llora, se emociona, eso no vale para nada, esas conversiones son todo emocionales, que es lo mismo que decimos hoy de Sudamérica, que forma parte de ese gran movimiento también, de un gran avivamiento, el despertar en Latinoamérica, pero claro, no han estudiado, no tienen el racionalismo de Europa y cosas así, pero es absurdo, porque el segundo gran despertar vino todavía a reafirmar más que el primer gran despertar no solo era bíblico, sino que además protegido por lo divino, porque estas personas, aparte de estar preparadas, fomentaron la base del segundo gran despertar. El nieto de Jonathan Edwards continúa con la obra y le da sustrato teológico a lo que ya estaban predicando sus abuelos y estas personas, ¿no? Es que realmente es así. La vida del cristiano es esto. Entonces, esas reuniones fueron muy criticadas en carpas, prohibidas muchas veces en los mismos lugares, y tenían que hacerlo fuera, pero es que fuera se llenaba. Cuando ahora un pequeño movimiento llena estadios, decimos que pues es que eso es emocional, ya, llénalo tú. Entonces, al final, el segundo gran avivamiento produce un gran impacto, y los movimientos pentecostales, carismáticos, evangélicos, metodistas se incrementó. Nosotros nacemos de ahí. Por lo tanto, lo importante en este gran avivamiento es que no se trataba de una reforma religiosa, es donde quiero hacer hincapié, sino que se trata de una reforma política, de una reforma social, de una reforma, por supuesto, que tiene sus bases en el Evangelio, en la piedad, en el pietismo, pero que impacta en la sociedad. Tanto es así que las grandes universidades, las más prestigiosas del mundo, Harvard, Oxford, etc., nacen así, nacen bajo los principios cristianos, con lo cual, como dirán los sociólogos de este mundo, y la religión no ha muerto y Cristo sigue estando presente hoy más que nunca. Tiene muchos efectos, muchos efectos un avivamiento. La ciudad de Belfast era una ciudad de unos niveles de delincuencia terribles. La ciudad de Belfast cambió toda ella. Pero lo tenemos también, y ahora es donde vamos a acudir a la Biblia. Todo esto porque hemos comparado la historia secular con la historia sagrada para que veamos que coincide. Hay grandes movimientos de avivamiento dentro de la Escritura. A partir del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén es sitiada, se destruye, el judaísmo experimenta un gran avivamiento. Todo el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos y son innumerables casos. Y todos tienen estas características: la humildad, la palabra, la oración, los mismos. Mirad en el Salmo 119, 25, mi alma está pegada al polvo, vivifícame, es decir, dame vida según tu palabra. El gran avivamiento de Nínive. Nínive es una ciudad totalmente, pues como la ciudad de Belfast,
sin arrepentimiento, totalmente perdida. Bueno, la ciudad completa, al 100%. Al 100% recibe un avivamiento que impide incluso su destrucción. El único disgustado, evidentemente, en este caso no era Josh Whitfield ni Jonathan Edwards, sino el pobre Jonás. Pero por situaciones diferentes. Él sabía que estábamos perdonando a las personas que habían invadido y asesinado a sus familiares. Pero, aparte de esto, el gran avivamiento se produce en Nínive, se produce con Esdras y Nehemías, llorando todo el pueblo, la conciencia de necesidad, Dios mío, con Isaías, con Ezequiel, con Sofonías, con Samuel. Mirad un ejemplo solo. Luego avisaron en Samuel, 1 Samuel 19 y 20, avisaron a Saúl, he aquí que David está en Nayot, en Ramá, y Saúl envió mensajeros para que prendiesen a David. Estos vieron a un grupo de profetas que estaban profetizando y a Samuel que estaba allí los presidía. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. O sea, no hay fronteras, o sea, se produce un avivamiento. Es anunciado en la Escritura, Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y súplica, que no existía cuando Jesús llega a la tierra. No existe un espíritu religioso, pero no existe un espíritu de gracia ni de súplica. Mirarán al que le traspasaron y harán duelo por él, con duelo como hijo único, afligiéndose como por aquel que se aflige por un primogénito. Es decir, es una anunciación profética de lo que pasaría después. Zacarías escribe mucho antes de los evangelios. Y por supuesto, cómo no, aquel Pentecostés 50 años después, en ese derramamiento tremendo, es una manifestación poderosísima, los que recibieron que su palabra, de nuevo, fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3.000 personas. Es decir, se produce un avivamiento muy importante, muy importante. Felipe, por ejemplo, que era un diácono de la primera iglesia de Jerusalén, fue a Samaria, donde se produce también una verdadera revolución, un verdadero avivamiento. Muchos hombres, muchas mujeres se bautizaban a través del ministerio de un laico, a través de personas silenciadas, a través de personas aprobadas. Es decir, en cualquier caso, vemos como, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, Pablo, Crispo, que es un principal de la sinagoga, es decir, un judío, es muy difícil que aceptaran a Jesús en aquella época, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios que creían, eran bautizados. Hechos de los Apóstoles 18:8. No había fronteras. Jesús mismo lo dijo en su ministerio terrenal, el que cree en mí, ríos de agua viva correrán en su interior. Amigos, concluyamos ya nuestra clase sobre el avivamiento, estos breves resúmenes, y sobre lo producido en la historia. A pesar de estos números paupérrimos que nos deben hacer reflexionar, y no hacia la condena, la Iglesia ya condenó bastante, sino hacia la propia reflexión interior de la Iglesia, la religión no va a morir. El hombre, el ser humano, necesita en quién creer, necesita obtener respuestas. A los problemas actuales del mundo, los cristianos no podemos permanecer, por un lado, silenciosos y, por otro lado, sin la piedad propia de Cristo mismo. Podemos presentarnos al mundo como los portadores de la salvación de Jesús con huesos secos que no tienen vida. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, sostuvo Jesús. A menos que trabajemos y oremos por una verdadera reforma y avivamiento, y a menos que no nos volvamos al Señor, no habrá futuro para nuestra Iglesia, para nuestras iglesias. Dios os bendiga y que podamos experimentar un avivamiento a nivel mundial. Gracias, hasta la próxima reflexión.